Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1 y esta va a ser nuestra presentación sobre el tema de autenticación. El equipo está integrado por Martínez Marisol, Reyes Ramírez Jonathan y Torres Oropesa Diego Alberto. Los objetivos que tenemos planteados para esta exposición son los siguientes. El objetivo general es que adquirir un entendimiento profundo sobre los diferentes métodos de autenticación, incluyendo autenticación por contraseñas mediante un objeto físico y biométrica. Se buscará explicar de manera teórica los conceptos fundamentales, los protocolos involucrados y las consideraciones de seguridad asociadas a cada método de autenticación. Además, se profundizará en el conocimiento de la gestión de usuarios, grupos superusuarios y permisos en Linux. El objetivo que tiene el equipo es lograr transmitir toda la parte teórica de la manera más clara que podamos para que nuestros compañeros logren entender y comprender de manera completa todo lo que respecta al tema de autenticación. En cuanto a la parte práctica, buscamos lograr enseñarles a nuestros compañeros a administrar usuarios, grupos y superusuarios desde la terminal de cualquier distribución de Linux. Como introducción, todo sistema computacional seguro debe requerir que todos los usuarios se autentiquen al momento de iniciar sesión. Después de todo, si el sistema operativo no puede estar seguro de quién es el usuario, tampoco puede saber a qué archivo y otros recursos puede acceder. La mayoría de los métodos para autenticar a usuarios cuando tratan de iniciar sesión se basan en uno de los tres principios generales que a saber identifican algo que el usuario conoce, algo que el usuario tiene, algo que el usuario es. Para comenzar con la teoría, iniciaremos con la autenticación mediante el uso de contraseñas. La forma más utilizada de autenticación es requerir que el usuario escriba un nombre de inicio de sesión y una contraseña. El nombre de inicio de sesión que se busca en la lista y la contraseña introducida se compara con la contraseña almacenada. Si coinciden, se permite al usuario que inicie sesión. De lo contrario, se rechaza hasta que los datos correctos sean introducidos. Em, ¿Cómo entran a la fuerza los crackers? Para empezar, definiré lo que es un cracker. Una persona que intenta acceder a un sistema informático sin autorización. Busca la manera de obtener el usuario y la contraseña de un equipo. Erróneamente se suele adjudicar este término a un hacker, lo cual es distinto, ya que un hacker suele tener más conocimientos que un cracker. La facilidad con la que se obtenga una contraseña está fuertemente ligada con la inclusión de datos personales, ya que al tener los datos personales se puede crear una lista con las posibles opciones para usuario y contraseña. Los crackers anteriormente utilizaban el war dialing, que es un método de escaneo automático de números telefónicos empleando un módem para encontrar equipos conectados a estos mediante una IP. Una IP es una dirección que se utiliza para identificar a una computadora en Internet. Estas direcciones se escriben en notación decimal con puntos, en donde cada uno de los cuatro componentes es un número entero del 0 al 255. ¿Cómo entran los...? Bueno, anteriormente se utilizaba el while dialing para entrar, pero actualmente se pueden utilizar algunos comandos como son ping y telnet. Primero se utiliza ping junto a una posible IP, lo cual permite saber si esta IP existe y está funcionando. Después se utiliza el telnet con la misma IP que se utilizó en ping, lo cual permite al usuario remoto tener acceso para probar la conectividad con equipos remotos y emitir comandos a través del teclado. En el caso de que se trate de una organización o empresa, se puede utilizar el comando danskeri furbar, el cual proporcionará una lista de las IPs que está utilizando la organización, empresa o la universidad específica. Una vez que un cracker entra en un sistema, puede instalar un software que examine todos los paquetes entrantes y salientes de la red en busca de ciertos patrones. También puede aprovecharse de estos para interrumpir en otras máquinas con una seguridad más sólida. Para para evitar que los crackers accedan a un equipo, hay algunas medidas de seguridad.
en contraseñas. En el caso de Unix, es que al inicio de sesión la contraseña se cifre de inmediato, se ejecute una función de una vía con la contraseña como entrada y una función de la contraseña como salida. Después, el programa de inicio de sesión lea el archivo de contraseñas hasta que encuentre la línea que contiene el nombre de inicio de sesión del usuario. Si la contraseña que contiene esta línea coincide con la contraseña cifrada que se acaba de calcular, se permite el inicio de sesión y en caso contrario se rechaza. Esto es distinto a otros sistemas en los que para mantener el archivo de contraseñas en el disco en un formato no cifrado, pero protegido mediante mecanismos usuales de protección del sistema, es muy peligroso, ya que muchas personas tienen acceso al archivo. Una manera de protegerse de los crackers son las contraseñas de un solo uso. Cuando se combina la contraseña cuando se cambia la contraseña en cada inicio de sesión, a esto se le conoce como una contraseña de un solo uso, no se vuelve a repetir. Cuando se utilizan contraseñas de una sola vez, el usuario recibe un libro que contiene una lista de contraseñas. En cada inicio de sesión se utiliza la siguiente contraseña de la lista y es muy importante que el usuario no pierda este libro de contraseñas. En dado caso de que un intruso llegara a descubrir una de las contraseñas, no le serviría de nada, ya que la próxima vez se utilizará una contraseña distinta. Las contraseñas deberían ser cambiadas al menos una vez al mes para evitar que los crackers eh, accedan a los equipos. Otra forma de autenticación, aparte de el uso de contraseñas, es la de reto-respuesta. Es una variación que consiste en que cada usuario proporciona una larga lista de preguntas y respuestas que posteriormente se almacenan en el servidor de forma segura. Al momento de iniciar sesión, el servidor hace una de estas preguntas al azar y se comprueba la respuesta. Algunas de estas preguntas pueden tener que ver con información personal como cuál es el nombre de mi tía, cuál es el nombre de mi perro, etcétera. Otra variación es cuando el usuario elige un algoritmo al registrarse en vez de una pregunta-respuesta, algo como x al cuadrado. Cuando el usuario inicia sesión, el servidor le envía un argumento, por ejemplo, un 7, en cuyo caso el usuario respondería la respuesta del algoritmo planteado en un inicio, que sería 49. El algoritmo puede ser distinto en cada inicio de sesión. Bueno, ahora vamos a la parte de autenticación mediante el uso de un objeto físico y para esta te vamos a ver tres puntos principales. Las generalidades y tipos de tarjetas de plástico, las tarjetas inteligentes y OpenCSS. Bueno, primero las generalidades. Eh, en la autenticación por medio de un objeto físico se comprueba algo que el usuario tiene en lugar de algo que sabe. El objeto físico que se utiliza con mayor frecuencia es una tarjeta de plástico que se inserta en un lector asociado a una computadora. Y generalmente, además de simplemente insertar la tarjeta, también se debe escribir la contraseña de la misma o el NIP. En los tipos de tarjeta tenemos principalmente dos tipos de tarjetas predominantes, las cuales son las tarjetas de banda magnética y las tarjetas de chip. Las tarjetas de banda magnética, tienen una banda magnética que es la que se ve en esta imagen de color negro, lo cual contiene aproximadamente 140 bytes de información escrita en ella. Y la contraseña se cifra mediante una clave que solo el banco conoce. Las tarjetas de chip son unas tarjetas que tienen un circuito integrado que precisamente es el chip. Las tarjetas de chip se pueden dividir en las tarjetas de valor almacenado y las tarjetas inteligentes. Las tarjetas de valor almacenado contienen una pequeña memoria ROM que no pasa de un kilobyte, en donde esta memoria permite que el valor se recuerde aun cuando se quite la tarjeta del lector. Esta tarjeta no tiene un CPU, por lo que el valor almacenado en ella debe ser modificado mediante un CPU externo, que sería el lector. Este tipo de tarjetas, las de valor almacenado, se pueden utilizar para autenticar inicios de sesión almacenando en ellas una contraseña de un kilobyte que el lector enviaría a la computadora central, pero esto se hace muy rara vez. Eh, entonces, lo que se ocupa para autenticar mediante un objeto físico son las tarjetas inteligentes, que son como que el objeto que, como ya dije, es el que más se usa para este tipo de autenticación.
Una tarjeta inteligente es una computadora pequeña a prueba de falsificaciones, que puede entablar un protocolo con una computadora central para autenticar al usuario. La configuración actual de una tarjeta inteligente tiene valores aproximados a una CPU de 8 bits y 4 MHz, 16 kilobytes de ROM, 4 kilobytes de EPROM, 512 bytes de RAM reutilizable y un canal de comunicación de 9600 bytes por segundo para el lector de la tarjeta. Este tipo de tarjetas tienen como desventaja, unas desventajas físicas que serían su diseño, ya que las limitaciones físicas del chip es la profundidad y la anchura del mismo. Es posible utilizar algunos esquemas de autenticación para las tarjetas inteligentes, como la autenticación específica de retrorespuesta simple. Eh, para este tipo de tarjetas y este tipo de autenticación, el funcionamiento es que el servidor envía un número aleatorio de 512 bits a la tarjeta inteligente y lo que a su vez le suma la contraseña de 512 bits del usuario que está almacenada en su ROM. Luego se aplica al cuadrado de la suma y los 512 bits de la parte media se envían de vuelta al servidor que conoce la contraseña del usuario y puede calcular si el resultado es correcto o no. Eh, Esto que acabamos de mencionar de la autenticación específica de retrorespuesta es un protocolo criptográfico que a su vez es una desventaja de este tipo de tarjetas, ya que un protocolo criptográfico, con el paso del tiempo alguien puede quebrantarlo. Y si se quebranta el protocolo criptográfico para una tarjeta inteligente, esta quedaría inservible. Otra desventaja de una tarjeta inteligente es que se le puede aplicar un ataque de canal lateral, el cual consta de que se hace un análisis de energía. Al observar la energía eléctrica que consume una tarjeta inteligente durante las operaciones de cifrado repetidas, un experto en el equipo con un equipo adecuado puede deducir la clave. Y después tenemos la parte de aplicación y lo que tiene también que ver con Linux sobre la autenticación por medio de un objeto físico, que sería OpenSC. OpenSC es un proyecto de código abierto que proporciona una biblioteca y un conjunto de herramientas para trabajar con tarjetas inteligentes y tokens criptográficos. Las ventajas de OpenSC son su funcionalidad, la cual permite la comunicación con tarjetas inteligentes y tokens criptográficos a través de una interfaz común, como se puede ver en las dos imágenes de acá. Por ejemplo, en la imagen de acá abajito podemos ver el uso de OpenSC para la creación de un usuario y el PIN del usuario. También tiene soporte, bueno, también está bajo estándares o soporta ciertos estándares OpenSC. Por ejemplo, el estándar CSP, por sus siglas en inglés, es Cryptographic Services Provider, que es un estándar de Windows que define una interfaz para acceder a servicios criptográficos, como la generación de claves, el cifrado y la firma digital, a través de tarjetas inteligentes y dispositivos criptográficos. Con esto, pues tenemos la seguridad de que OpenSC cumple con bastantes estándares para la autenticación por medio de un objeto físico. También es multiplataforma, ya que se puede ejecutar en Linux, en Mac o en Windows. También tiene varios casos de uso, como puede ser precisamente la autenticación, el cifrado de datos, la firma digital, el acceso a seguros recursos y servicios, el control de un acceso físico, etcétera. Y en cuanto a la comunidad de desarrollo, pues como mencioné al inicio, es un proyecto de código abierto, por lo que hay diversas personas que están contribuyendo a mejorar cada vez más eh, este proyecto. Y hay diversos foros, hay bastantes lugares donde se puede conseguir ayuda y asesorías con otras personas que hacen uso de OpenSC. Este, También, como se pudo haber observado y como se puede deducir, todo este tema de autenticación por medio de un objeto físico tiene mucho que ver con lo que vimos con dispositivos de entrada y salida, ya que la comunicación que se va a tener que realizar entre una computadora para la tarjeta inteligente es usar el lector. Y el lector, pues, es un dispositivo de entrada y salida que se va a conectar a la computadora mediante la cual vayamos a estar leyendo la tarjeta. Como se puede ver en la imagen de aquí arribita, si este, al ejecutar esta instrucción de aquí, bueno, esta imagen lo que nos está indicando es encuentra todos los lectores que están conectados a nuestra computadora y como se puede ver, aquí está la controladora de precisamente del lector y pues esos son conceptos que ya vimos en el tema de dispositivos de entrada y salida. La autentificación mediante biometría es otro método de autentificación que, mediante las características físicas del usuario, que son difíciles de falsificar, a estas características se les conoce como biométricas. Por ejemplo, un lector de huellas digitales
o de voz conectada a la computadora podrían verificar la identidad del usuario. Para un sistema biométrico común consta de dos partes, la inscripción y la identificación. Durante la inscripción se miden las características del usuario y se digitalizan los resultados. Las características importantes se extraen y almacenan en un registro asociado con el usuario. Ya en la identificación, el usuario aparece y proporciona el nombre de inicio de sesión. Después el sistema realiza de nuevo la medición y si los nuevos valores coinciden con los que se mostraron al momento de la inscripción, se acepta el inicio de sesión y en caso contrario, se rechaza. Hay que tener ciertas consideraciones en cuanto a la biometría, ya que, por ejemplo, dos personas podrían tener las mismas características, por lo que es más firme que se tenga que requerir que las características medidas coincidan con las que el usuario especificó, que solo requiere que coincidan con que coincidan con las características de cualquier usuario. Por ejemplo, la característica elegida debe de tener suficiente variabilidad como para que el sistema pueda distinguir una persona, es decir, nuestro usuario, de otras. La característica no debe variar con el tiempo. Por ejemplo, en los identificadores del rostro, por ejemplo, si se requiere alguna característica específica que pueda cambiar con el tiempo, esta debe de tomarse en cuenta si es viable utilizarla o no. También los diseñadores del sistema tienen que decidir sobre la calidad de la coincidencia para poder aceptarla o no. Por ejemplo, en un sitio de comercio electrónico tal vez decida que podría ser peor rechazar a un cliente leal que aceptar una pequeña cantidad de fraude, mientras que en un sitio de armas nucleares podría decidir que rehusar el acceso a un empleado genuino podría ser mejor que dejar entrar extraños al azar 2 veces al año. Por lo tanto, se debe de tener muy en cuenta el contexto donde estemos implementando las medidas de autentificación, si podemos aceptar cierto rango de error o no. Las medidas biométricas que se utilizan en la actualidad pueden ser de huella dactilar o de análisis de longitud de los dedos, donde ésta se compara las características tanto de la huella como de la palma de la mano para verificar esas características que diferencian a otros usuarios para poder aceptarlas o no cuando el usuario vuelva a introducir estas medidas biométricas. Otra medida biométrica muy utilizada es el reconocimiento de la iris, ya que no hay dos personas que tengan el mismo patrón, ni siquiera dos gemelos idénticos, por lo que este método es tan bueno como el de las huellas dactilares y se automatiza con más facilidad. El sujeto solo ve a través de una cámara a distancia ante 1 metro generalmente, la cual fotografía los ojos del sujeto y extrae ciertas características únicas mediante lo que se conoce como una transformación de ondículas de Gabor. También otro método es el análisis de firmas, en el cual el usuario firma con una pluma especial conectada a una computadora y esta compara con un espécimen conocido almacenado en línea o en la tarjeta inteligente. Mejor aún es no comparar la firma, sino los movimientos de la pluma y la presión que ejerce al escribir. Tal vez un buen falsificador pueda copiar la firma, pero no tendrá idea de cómo se ordena exactamente en la forma y orden en la que se hicieron los trazos y con la velocidad o presión que se hace. Otra biometría generalmente usada es la biométrica de voz, que es un esquema que se basa en hardware especial mínimo. Básicamente se utiliza un micrófono que puede ser hasta de un celular. El resto es software, en contraste con los sistemas de reconocimiento de voz que tratan de determinar lo que dice el orador. Estos sistemas tratan de determinar quién es el orador. Algunos sistemas solo requieren que el usuario diga la contraseña secreta, pero un fisgón puede convencerlos de grabar una cinta con las contraseñas y reproducirlas posteriormente. Las vulnerabilidades de la biométrica es que a pesar de que son métodos confiables, pueden haber ciertos intrusos que sepan burlar este tipo de autentificación, como en la técnica de la longitud de los dedos, donde puede hacer un molde de la mano del usuario para imitarla y pasar esta autentificación, al igual que con la huella dactilar. Otro caso es con el reconocimiento de iris, donde puede tomarse una foto del iris del usuario y replicarlo con alguna fotografía y acomodarlo de cierta manera, por ejemplo, poner la fotografía de iris sobre unos lentes y colocarse enfrente de la cámara para burlar la autentificación.
Para contrarrestar esta medida, generalmente los dispositivos de reconocimiento de iris generan un flash sobre los ojos del usuario para ver que ésta se dilate y verificar que no se esté imitando una iris. Con la autentificación de firmas puede haber expertos que replican una firma y echando un vistazo el cómo escribe podría imitar relativamente fácil dicha firma. Y con la biometría de voz se puede imitar la voz del usuario grabada directamente o hasta con deepfakes, por ejemplo. La implementación de la autentificación biométrica en Linux básicamente se basa en tener un hardware compatible y la instalación de controladores, como lo vimos en clase, tanto el ver que se tenga el hardware requerido y instalar el driver, que es el controlador mediante software del sistema, hacer una configuración PAM y la configuración de servicios adicionales que ésta requiera. Y seguimos con la parte práctica de nuestra exposición. Bueno, pues primero vamos a ver cómo crear un usuario desde la terminal de Linux. Primero vamos a abrir nuestra terminal y vamos a escribir el comando sudo su, el cual nos va a dar permisos de acceder como superusuario. Para agregar un usuario, simplemente usamos el comando add user y el nombre del usuario que vayamos a agregar. Una vez que demos enter, se nos va a empezar a añadir un nuevo usuario y se nos va a pedir que se llenen diversos campos como el nombre, el número de habitación, el teléfono, el trabajo de casa, etcétera. También podemos ver los permisos de un usuario mediante el comando ID y más el nombre del usuario del cual queremos ver los permisos. Este comando nos va a retornar eh, nos va a retornar el ID del usuario, los grupos a los que pertenece también. También podemos crear un grupo mediante unos pasos similares. Bueno, primero vamos a abrir la terminal, vamos a escribir el comando sudo su para tener privilegios de superusuario. Y con el comando group add vamos a crear un nuevo grupo y va a recibir como parámetro el nombre del grupo que vayamos a crear. Con el comando cat y group vamos a poder ver la información de todos los grupos que se encuentran en nuestro sistema. Cada grupo va a estar en una línea. Y por ejemplo, aquí abajito podemos ver que se muestra el usuario y el grupo que creamos. Para asignar permisos a un grupo, utilizamos las instrucciones sudo chown y el nombre del grupo y el otro parámetro que es el de acá, que se llama archivo, sería el archivo o directorio del cual le vamos a dar los permisos. También usamos chmod para definir si el grupo va a tener bueno, la G indica que es de grupo y la R va a indicar si tiene permisos de lectura, W de escritura, y el guión y aquí va a poder ser guión o una X dependiendo si puede ejecutarlo o no. Y finalmente con ls-l y el nombre del directorio del archivo vamos a poder ver quién es el propietario de dicho archivo o grupo. Como se puede ver aquí, archivo tiene como propietario el nuevo grupo. Para asignar permisos a un usuario, de igual manera se utiliza el comando chown con el comando sudo para los permisos y se asigna, bueno, se indica el nombre del usuario y el archivo sobre el cual va a tener permisos como propietario. Posteriormente se le asignan a través del U más RWX permisos de lectura, escritura y ejecución al usuario. Posteriormente, ya con el comando ls-l, podemos ver los permisos que tiene el usuario sobre nuestro archivo. Y de la siguiente manera, con el guión R se dan los permisos de manera recursiva sobre el directorio que le estamos otorgando permiso al usuario. Para ver los usuarios que están dentro del grupo, simplemente se utiliza el comando gtent, el group y el nombre del grupo sobre los que queremos observar los miembros del grupo. Para eliminar un grupo se usa el comando group deal y el nombre del grupo, ya posteriormente ejecutado a través del comando cat etc group. Podemos observar que efectivamente el grupo se ha eliminado de manera correcta. Y para eliminar un usuario, lo primero que tenemos que hacer es entrar como superusuario, ingresamos la contraseña y con el comando userdeal y nombrando el nombre del usuario que queremos eliminar,
podemos eliminarlo. Posteriormente se hace user-dir-r para eliminar los directorios los cuales se le asignaron en su momento a nuestro nuevo usuario. En Linux, los superusuarios son conocidos como root y tienen control total y acceso a todos los privilegios del sistema. Para crear un superusuario, primero tenemos que abrir la terminal de Linux, iniciamos sesión como superusuario o utilizamos el comando sudo para ejecutar los comandos con privilegios de superusuario. Con el siguiente comando, creamos el superusuario ejemplo. El M indica que se creará este usuario con un directorio de inicio. El S junto con el bin bash indican que se le asignará el shell bash como shell predeterminado. Y por último, con el comando password establecemos una contraseña para nuestro superusuario. Se debe de tener cuidado con esto, ya que el superusuario tiene total control sobre el sistema, así que debemos revisar a quién le damos estos permisos. Para modificar la contraseña de un superusuario, debemos iniciar sesión de nuevo como superusuario con el comando sudo. Con el comando password establecemos una nueva contraseña para nuestro superusuario, como se muestra password superusuario guión ejemplo. Para eliminar un superusuario, debemos iniciar sesión como superusuario, verificar que hay algún otro superusuario para evitar quedarnos sin acceso. Con el comando userdel eliminamos al superusuario, userdel R superusuario ejemplo. Nuevamente usamos la R para eliminar la forma recursiva y así asegurarnos de que se eliminan todos los directorios y archivos asociados al superusuario. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, aquí se ve la bibliografía que utilizamos.